Juan capítulo 10, del verso 15 al 18. Que Dios nos ayude. Estamos contentos por nuestros hermanos de Venezuela. El Señor dijo: yo pongo reyes y saco reyes. Y contento por aquellos que han sufrido tanto, por aquellos que lo han pasado tan mal por causa del hombre. Amén. Dios creó la tierra sin fronteras. Dios no le hizo fronteras. No había aduana. Pero el hombre puso límite. Y eso generó división. Eso generó guerras, conflictos. Porque todo lo que hace el hombre no es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Dice la palabra que él descansó y vio que era bueno. En el libro de Génesis, el Señor vio que era bueno y descansó. Porque él hace lo bueno. De hecho, él tiene pensamientos de bien con nosotros. Tiene pensamientos buenos con nosotros. Estamos en la palabra ahí, del 15 al 18, por favor. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a compartir un trozo de la palabra ahí para ir creciendo, para ir desarrollando nuestra vida espiritual. Aleluya. Dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hermano, mire, yo siempre hablo de ovejas que estaban fuera. Hay una cosa clara: Dios no vino primero a la iglesia gentil, vino a la iglesia de Israel. Y yo siempre le he dicho que la tribu que se tiene que volver es la tribu de Benjamín, porque esa es la que se separó de la tribu de Judá. Entonces se hicieron dos reinos con un solo padre. Habían dos reinos con un solo padre, ¿cierto? Entonces, un poco para que entendamos, el Señor aquí como el pastor, la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos del hijo que se tomó toda la herencia y se fue y malgastó, ¿cierto? Y también hablamos del hijo que se quedó ahí en la casa y le sirvió al papá, ¿cierto? Pero no hablamos del papá. ¿Te das cuenta? No está la parábola para el papá. Entonces, esa parábola representa a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. Porque la tribu de Benjamín se perdió todo. Era la menor. Se destruyó. Lo malgastó todo. Entonces tenía que volver a la casa del padre. ¿Sabe lo que perdió? La tribu de Benjamín, la palabra. Por eso el hijo pródigo dice: en la casa de mi padre los jornaleros tienen pan. Ellos comen palabra. No había palabra en el hijo pródigo que se fue. No había comunión con el Padre, no había relación con el Padre. Tenía que volver en sí.
tenía que volver a ser tocado por el Espíritu Santo. Y tenía un hijo, ¿cierto? Tenía un hijo también, que el hijo nunca le falló. Nunca traicionó a su padre con la herencia. Pero ese hermano tenía algo muy especial, el orgullo. Porque él sabía dónde estaba su hermano. Porque él le dice, a este le hiciste una fiesta que se me gastó la plata con rameras. ¿Sabía o no dónde estaba? Sí. Sabía dónde se metía su hermano. ¿Y por qué no lo fue a buscar? Entonces tenemos un padre ahí, como este padre, que dice, hay otras ovejas. Y no importa la condición que esté la oveja. Y el Señor dice, y hay otras ovejas que son de este redil. ¿Y por qué no estaban ahí? Alguien las sacó, alguien las llevó. Aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz, y habrá rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿qué pasó en la parábola del hijo pródigo? Él esperó a su hijo, tenía que volver en sí. Aquí dice el Señor, y oirán mi voz. Las tengo que traer, pero tienen que oír mi voz. El joven que se llevó la herencia tenía que oír la voz del Padre. Entonces, cuando oye la voz del Padre, dice, ¿qué hago aquí? He pecado contra ti, contra el cielo. Entonces, vuelve a reunir el Señor a las dos tribus poderosísimas, Judá y Benjamín. Las vuelve a unir y es padre de dos hijos juntos. Entonces aquí el Señor dice, tengo que traer esas ovejas. Ahora, ¿cómo las va a traer? Tienen que oír la voz del pastor, no mi voz, la voz de Dios. ¿Cómo oyen la voz de Dios? Aleluya. Sufriendo, pasándolo mal, perdiéndolo todo. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que hace volver a uno de mis hijitos, porque cubre multitudes de pecados, dice. ¿Qué necesita esa oveja que está allá afuera? La voz del Padre. ¿Y a través de quién? Nuestra. A través de nuestra voz. Dios hablando a través de nosotros. Dios usando tu vida, mi vida, para decirle, ven, acércate. Te va a costar, vas a venir un sábado, te vas a perder todo. Vas a volver a venir, te vas a perder, vas a volver a venir y te vas, hasta que digas, es aquí donde yo tengo que estar. Alabado sea el Rey de Gloria. Y eso le estaba diciendo el Señor a los pastores, a los líderes de ese tiempo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Otras ovejas son creyentes gentiles. He ahí los creyentes gentiles que no pertenecen al redil de Israel. Tenían que venir ahí. Escúcheme bien. La separación más grande de la iglesia la provocaron los judíos. Y lamentablemente ese espíritu no se ha ido de esta iglesia desde el año 2026, siglo XXI. Porque son los mismos pastores los que dividen a la gente. Hoy día la gente no se divide porque quiere dividirse. Es por causa de nosotros, los pastores.
Aleluya. Entonces el pueblo judío separaba a los samaritanos de los judíos. Judíos y samaritanos se podían juntar. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, le dice a Cristo, me pides de beber a mí, cuando samaritanos y judíos no se pueden ver? Le dice. La prueba de esto, de que el odio, el rencor, el orgullo, la altivez, la inmadurez espiritual los hacía separar. Por eso el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, cuando los discípulos dijeron, escúcheme bien lo que le dijeron. Los discípulos dijeron: hallamos a uno echando demonios en tu nombre y los reprendimos. Los apóstoles. Los reprendimos. Y el Señor los queda mirando y le dice: ¿qué hicieron? El que es conmigo amontona, no desparrama. Porque el Señor sabía lo que había hecho la iglesia judía. Sabía lo que estaba pasando ahí. Habían echado al papá, habían echado al hombre, lo habían echado a la gente de donde había en este momento el templo que ellos tenían. No les permitieron entrar más. Entonces estaban haciendo una separación, hermano. Y nosotros no estamos para eso. Ni yo ni usted. Estamos para unir. Estamos para amontonar. Estamos para amar. Estamos para decirle al que sufre: hermano, tenemos que volver, escúcheme bien por favor, tenemos que volver a la sensibilidad espiritual. Hermano, lo que está perdiendo la iglesia es la sensibilidad espiritual. A nadie le duele ver a un mendigo, a nadie le duele ver a un borracho, a nadie le duele ver gente botada en el suelo. A la iglesia no le duele. La iglesia ya no se conmueve si hay una casa que el esposo está 3 meses y hay niñitos chicos 3 meses sin trabajo y no tienen que comer. A la iglesia no le incomoda. Aleluya. ¿Y quién provocó esa? Los judíos. Dice que había un hombre casi muerto a la orilla del camino. Bajó un levita, bajó un sacerdote. Y no. Pero vino un samaritano, lo tomó, lo cargó y lo llevó al mesón. Eso es lo que falta hoy día. Que usted se conmueva. Usted quiere que yo me conmueva con sus problemas, con sus dificultades. Usted tiene que conmoverse con aquel que sufre. Yo tengo que conmoverme con aquel que sufre. Aleluya. La palabra del Señor dice: gozaos con el que se goza y sufrid con el que sufre. ¿Dice o no? ¿Y esto es entre hermanos nomás? No. Había una ciudad, un pueblo, una nación sufriendo. ¿Que hay buenos y malos? Sí, aquí en Chile también. Hay buenos y malos. Pero no nos olvidemos, hermanos, que en Venezuela había una iglesia. Habían hermanos nuestros. ¿Y qué hicimos? Aleluya. ¿Por qué? Porque está ese espíritu. Y el Señor dice: tienen que volver. No piensen que solo entregaré mi vida por los judíos, dice el Señor, porque no son mi exclusividad. Yo no hago acepción de personas. Yo también moriré por los gentiles. Pues por la gracia y el misericordioso diseño y amoroso propósito de Dios, para que por la gracia de Dios juntase la muerte por todos, juntase la muerte por todos. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Hebreos 2:9, hijos. Miren lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios juntase la muerte por todos.
por todos. Eso le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Yo no vine por ustedes, hermano. Yo a ustedes los vine a corregir. Yo a ustedes les vine a decir lo que realmente son. Orgullosos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Han engañado a la gente, han mentido, le han robado, han usurpado la gloria de Dios. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Toda la plata. Es distinto el día, no. Aleluya. Aunque ellos no son de este redil, dice, ahora los que estén entre ellos que creen se unirán con los judíos creyentes y serán un solo redil bajo un solo pastor. Efesios 2, del 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo vino a unir lo que era gentil con lo que era escogido, hermano. Aleluya. Y Dios quiere que aquí en esta iglesia haya unidad. Que podamos mirar a aquel que no se congrega de muchos años. Que podamos mirar a aquel que no cree, que dice que esto es un negocio. Que podamos acercarle y decirle la verdad. Hermano, ¿quién se atrevería a decirle, mira, vamos a la iglesia? No, que yo no estoy para darle la plata a nadie. Porque eso piensa. Que cuando van a una iglesia tienen que dar plata. Dígale, vamos, donde, y si usted tiene que dar diezmo, el diezmo que tú tengas que dar, yo lo voy por ti. Y como aquí no se pide diezmo, no tiene que dar nada. Hasta que él se dé cuenta que esto es por gracia. Aleluya. Santo es el Señor. Necesitamos nosotros, hermanos, cambiar este año 2026 aquí y empezar a mirar a nuestro alrededor. No sirve que nos miren aquí adentro o que nos miremos aquí adentro si Cristo no se refleja allá afuera. No sacamos nada con ir a hacer campaña, hermano. No. Vaya y predique. Cara a cara. Hágase responsable de un lugar. No de una multitud, de un lugar. Donde Dios lo lleve y diga, nosotros vamos a trabajar en este hogar. Vamos a sembrar la semilla. Permíteme venir con mi hijo, con mi esposa. Permíteme venir a conversar contigo. Permíteme venir a orar. Para que conozcas al Dios que yo conozco. Esas son las metas para el 2026. No sacamos nada con andar metiendo bulla en la calle, hermano. Si no reciben nada. La palabra del Señor dice, vayan y enseñen. Todo lo que yo le he dicho a ustedes que guarden. No seas eso. Yo no estoy en contra de los diseños, pero ¿qué sacamos con sacar los parlantes y llevar músicos a la calle? Si van a escuchar el sonido de tarro. Si lo que la gente necesita es ser libre. ¿Y cómo es libre la gente? Con la palabra de Dios. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Aleluya. Nos paramos en la esquina con tal testimonio, hermanos, que la gente no necesita testimonio, necesita a Cristo.
Habrá un rebaño, un redil de ovejas es parte de un rebaño, en su propia estructura y recinto. Un pastor puede separar el rebaño en diferentes grupos para cuidar mejor de ellos. Hay un rebaño, hay un pastor, pero Jesús llama a sus ovejas de más de un redil. Es un grupo, una estructura de personas, edificados bajo un solo fundamento, Cristo. El Señor dice que es como un edificio que se va construyendo. El Señor no va a poner un rebaño aquí, un rebaño allá. Hoy día tiene diferentes iglesias, sí, pero con un propósito, escúcheme bien. No de tener más templos. No. La multiplicación viene a través de la predicación. No de tener más templos. La multiplicación viene a través de la predicación. Aleluya. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar para poder llenar el patio, el enlosado. Porque ese no está medido. El Señor le dijo, no lo midas, le dijo al profeta. Porque es para los gentiles. Porque ese patio tendrá millares y millares de almas para el Señor. Aleluya. Es ahí donde vamos a encontrar a aquel que no queríamos que entrara por esa puerta. Es ahí donde vamos a encontrar quizás aquel que nos hizo daño y nosotros no queríamos que viniera a esta iglesia. Aleluya. Es ahí a lo mejor donde van a entrar familiares nuestros y a nosotros nos van a decir, tú no estás anotado, guardaste silencio, no abriste tu boca. Las piedras le predicaron a tus familiares y por esas piedras llegaron a mí. Aleluya. El Señor, hermano, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Cuando el Señor dice que el que le honre a Él lo honrará en el cielo, es así. El que me niegue aquí en la tierra, yo le negaré en el cielo también. Es así, porque está escrito aquí. Aleluya. ¿Qué mantendría junto a este amplio rebaño y supliría para la protección necesaria del enemigo externo? No edificar paredes con las personas sin poder separarlas del pastor. Eso iba a ocurrir. Hay una separación, incluso en la iglesia. El que es más pudiente tiene preferencia. El que sabe más tiene preferencia. Y el Señor no ve así las cosas. La unidad y la seguridad del pueblo de Cristo depende de la cercanía con Él, solamente con Él. Si nosotros no tenemos cercanía con Cristo, olvídese que vamos a tener cercanía entre nosotros. Aleluya. Todos los que son uno en Cristo tienen cierto sentido de familia. Porque la paternidad, padre-hijo, una forma más superior de espíritu de clan, o no pueden quitárselo de encima. Es imposible que nosotros digamos, bájate Cristo, sale de mi vida. No. Aleluya. Un rebaño, un redil. Entonces, mire, la lectura de la Vulgata Latina es el equivocado fundamento para una doctrina exclusiva católica romana, la separación. Nosotros hoy día, escúcheme bien, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema como iglesia. Y quiero que me escuchen los pastores que me siguen y me hacen preguntas referente a lo que yo predico.
Nosotros estamos cojos. Y la Iglesia Católica también está coja. Porque nosotros adoramos y alabamos a Dios como corresponde, en espíritu y en verdad. La Iglesia Católica no sabe a quién adorar, pero tiene obra. La Iglesia Católica tiene obra. La Iglesia Católica reparte pan, reparte comida, va a ver enfermos, va a ver al que está agonizando. La Iglesia Católica tiene obra. Nosotros tenemos adoración. Hermanos, estamos cojos. Aleluya. Por eso el Señor le dice, muéstrame tus obras. ¿Tú tienes obras? Muéstrame. Yo soy hijo de Dios, pero ¿cuáles son tus obras? Yo predico, ¿cuáles son tus obras? Aleluya. No es que yo me porto bien con mi esposa, me porto bien con mis hijos. No, sino es portarse bien. Es amar al prójimo. Aleluya. Es amar al prójimo. Entonces estamos cojos. Hay cosas súper importantes. Jesús declara tener poder sobre la vida y la muerte. Por eso me ama el Padre, dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Esto es fuerte, hermano. Para volverla a tomar, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. O sea, el Padre le dice al Hijo, yo te doy autoridad para morir y volver a resucitar. Nadie te puede quitar la vida. Y ese mandamiento que recibe Cristo del Papá, lo transmite a la iglesia, hermano. La palabra de Dios dice que aquel que esté muerto, el que cree en Él y esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Transmisión de poder y un poder sobrenatural. Dios el Padre vio la belleza del carácter y el autor sacrificio de Dios, su Hijo. Y amó a su Hijo. Lo amó, yo te amo porque eres glorioso, porque eres maravilloso. Papá, el corazón hinchado. Hermano, a mí me da pena. Me da pena de algunos papás que tienen un tesoro en la casa. Tienen un tesoro en la casa, hermano. Muchos papás, yo conozco muchos papás. Pero aman más a aquel tesoro que está muerto que al que está vivo. Aleluya. Yo he visto papás cristianos mostrar fotos de graduación, de celebración de su hijo que no está en la iglesia, pero no muestran a su hijo predicando, no muestran a su hijo adorando a Dios, muestran al que está en el mundo. Si el Padre se enalteció, se enorgulleció de su Hijo, ¿cuánto más nosotros? Aleluya. Aleluya. ¿Usted cree que es honroso para un padre tener un hijo afuera? No. No, porque lo vivo. Entonces lo que el Padre dice, por eso el Padre me ama. Dios el Padre vio la belleza, el carácter de un hijo. Entonces le da testimonio, le da autoridad para volver a tomar. Tengo poder para volver a tomar, le dice. O sea, yo soy dueño de mi vida y de mi muerte. Yo hago lo que quiero conmigo. Porque el Padre me lo mandó. El Padre me diseñó así. ¿Cómo estamos diseñando a nuestros hijos? Orgullosos, altivos, prepotentes, dependientes, capaces de guiarse solos. ¿O le estamos diciendo, hay un Dios
que me ha dado vida y salud, para que tú tengas lo que tienes hoy. Aleluya. Santo es el Señor. Pero no nace eso. ¿Qué nace? Tú puedes, hijo, tú tienes capacidades, tú eres inteligente. Nada viene a ese hijo si no viniese de Dios. Por eso aquí el Señor tiene esa autoridad, en el sentido de poder decir que Jesús se levantó a sí mismo de la muerte. Tiene el poder para entregar su vida y tiene poder para volverla a tomar. Cuando un hombre ordinario muere, solamente está pagando la deuda de la naturaleza caída. Incluso si muere por un amigo, simplemente pagaría un poco antes de esa deuda que finalmente tendría que pagar. Pero el Cristo era inmortal y no necesitaba morir, excepto que se había puesto bajo la atadura de un pacto para sufrir por sus ovejas. Aleluya. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Yo no sé si sería capaz de dar la vida por mi propio hijo. Lo pensaría varias veces. Porque yo me pondría a pensar, ¿y qué pasa si me muero? ¿Qué va a ser de este? Lo mismo pensó Dios. Voy a dar la vida a pesar que este me va a volver la espalda. Voy a dar mi vida a pesar que este me va a traicionar. Voy a dar mi vida a pesar de que este no va a dejar de congregarse, se va a ir al mundo. Pero voy a dar mi vida por él, porque lo amo. Aleluya. Cualquiera puede entregar su vida. Solo Jesús puede tomarla otra vez. Yo no puedo. Sería hermoso que yo muriera por mi hijo. Si al tercer día voy a resucitar. Pero sé que no voy a resucitar. Que Jesús tenga el poder para tomar su propia vida es evidencia de la relación única entre padre e hijo. Aleluya. Es la única relación verdadera para ser más vencedor. No nos sorprende que los testigos de Jehová, escuche bien, nieguen que Jesús pudo tomar su propia vida. Ellos niegan. ¿Por qué? Porque Cristo para ellos es un profeta. Hay muchos que enseñan que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno. Que si no hubiese sido por el Padre, eso es blasfemia. Si la palabra dice, yo tengo poder para poner y tengo poder para tomar mi propia vida, porque era Dios. Era Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque era un mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús fue completamente voluntaria. Aunque los judíos gritaran, crucifícalo, crucifícalo, aunque Pilato decía, tengo poder para dejarte libre, tengo poder para matarte, y dijeran cualquier cosa, eso no estaba en los planes de Dios. Porque Dios estaba, Cristo, el Señor, estaba voluntariamente ofreciendo su vida. Y nunca se dieron cuenta de eso. Aleluya. Porque tampoco fue un suicidio indirecto. Era parte de un plan, el someterse a la muerte y luego salir de ella victorioso vivo, según el orden recibida por el Padre. Era la única forma de que usted y yo pudiéramos sacarnos de encima el espíritu de muerte. No había otra forma. Cuando Jesús vence la muerte, Él tiene el poder para darnos a nosotros esa autoridad de vencer la muerte. Por eso Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
porque están muertos en Cristo. Y cuando mueren en Cristo son vencedores ya. Aleluya, qué tremendo, hermano. Es el poder meditar lo que estaba pasando en ese momento, que Dios en persona, hermano, le estaba dando cátedra de lo que Él era, de lo que venía a ser, del propósito que tenía, de cómo iba a cambiar todo, cómo iba a girar todo. Él les estaba diciendo: yo voy a llamar a esas ovejas, yo las traeré, oirán mi voz, yo no los voy a echar afuera como ustedes los echan, yo no les voy a cerrar la puerta, van a escuchar mi voz porque yo soy el pastor. Ellos sabrán que yo di su vida por ellos. ¿Ha meditado en eso usted en algún momento? Yo sé que sí, pero con profundidad. ¿Ha meditado eso de que debiera haber sido usted que estaba en la cruz y no Cristo? ¿Ha meditado usted que el que tenían que hacerle tira la espalda, latigazo, éramos nosotros y no Cristo? Aleluya. Porque si usted analiza la Escritura y se da cuenta, mire lo que le dice uno de los presos que estaban, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno dice: nosotros debemos estar aquí por justicia, pero Él no. Aleluya. Nosotros robamos, matamos, nosotros hicimos lo malo, Él no. Mire lo que decía ese hombre. ¿Qué logró con reconocer eso? Que él era pecador. Porque la palabra dice que aquel que confiese sus pecados, Él es justo y bueno para perdonar sus pecados. Entonces él estaba reconociendo ese ladrón: yo merezco estar aquí. Yo soy el que tengo que ser apiedrado. Yo soy el que tengo que ser crucificado. Yo tengo que morir aquí, no él. Y le lanza la petición: acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Porque el Señor, hermano, toca el corazón de muchas formas. Dios no te va a tocar con la palabra, ni usted va a esperar que el ángel venga y usted durmiendo, usted lo despierte, quiero hablar contigo. No, hermano. La sensibilidad espiritual lleva a que cualquier cosa, un objeto, una ave, un animal, una persona, la palabra, una alabanza, toque tu vida y te cambie. Aleluya. Santo es el Señor. Hay una historia súper importante. Todos saben que para el paraíso cayó la gloria de Dios y nació el Pentecostés chileno, la iglesia pentecostal. Y por mucho tiempo estuvieron viviendo judíos en el paraíso. Y en una campaña que hizo una iglesia había un judío predicando. Y de repente el judío se pone a hablar hebreo. Y todos los hermanos pentecostales alabando y glorificando a Dios. Y alababan en la plaza de Valparaíso. Y alababan a Dios. Y había un señor allá que no era de la iglesia ni era cristiano. Y el Señor no sabía hebreo. Y se para y empieza a decir: Valparaíso, expande el reino. Valparaíso, no te quedes quieto. Te usé, Valparaíso, para que tú seas el trampolín de Chile. Levántate, Valparaíso. El rabino lo estaba diciendo en hebreo y nadie sabía hebreo.
y levantó una piedra. Aleluya. Y el Señor lo hacía gritar más fuerte. Y se levanta otro rabino de ahí y le dice a uno de los pastores líderes: ¿Eres de la iglesia? No, dijo, no, él no. Porque no andaba con el terno. Andaba con lo de calle. ¿Y cómo sabe hebreo? No sé. Porque lo que está diciendo él es lo que está diciendo el hermano de arriba. Aleluya. Muchas veces el Señor nos habla de diferentes formas, ¿no? Pero como la sensibilidad espiritual no está conectada con el alma, sino con la mente nomás, pasan por aquí, pasan por allá, pasan por aquí, pasan por allá. Aleluya. Alabado sea el Señor. El Padre tiene, por eso yo cuando llegué acá le dije: muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor llamó y escogió a 12. Escogió a 120. Y a través de esos 120 el Señor multiplicó por un mandato. Quizás para usted 0 más 0 es 0. Pero para el Señor 0 más 0 es multitud. Porque de donde no hay nada, el Señor hace florecer. Donde no existe nada, el Señor usa. ¿Por qué? Porque Él viene a cambiarlo todo, hermano. Él no viene a separar. Él no viene a dividir. Él viene a juntar. Primero dijo: voy a juntar a mi pueblo. Lo que está separado. Lo voy a juntar, lo voy a hacer uno. Para que este uno después traiga a su hermano, a los gentiles. Lo decía en el libro de Efesios. Estamos injertados del mismo espíritu que se manifestó cuando Pedro predicó. El mismo espíritu que se manifestó cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, el mismo espíritu está en nosotros. Aleluya. Mire, nosotros tomamos la Biblia. Oh, Jesús. Para que el Señor nos dé una revelación. Tomamos la Biblia para que el Señor me revele algo. Ay, yo quiero impactar, yo quiero recibir de ti. Pero no la tomamos para que Dios, en vez de revelación, nos dé dirección. Nosotros tenemos que tomar la Biblia para que nos dirija. No para impactar. No para que usted, yo no ando buscando cosas nuevas para que, oye, pastor, no, hay mejores pastores que yo. Pero esto me dirige. Porque Él dijo: lámpara es a tus pies mi palabra. Aleluya. Hace 2 sábados atrás yo le dije, predicamos bonito y todo, pero los mejores testigos son nuestros propios hijos, nuestra propia esposa. Mi esposa me escuchaba predicar. Y si yo estaba mintiendo, ella era capaz de decirme: ¿por qué mentiste? ¿Por qué no le decís la verdad a la iglesia? Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos este cambio. Necesitamos entender que Dios es el Dios de toda creación. Y necesitamos ir a buscar que el Señor, aquel que el Señor quiere traer. Una hermana que está aquí ahora me decía: yo ya le dije, pastor. Me invitó a una hermana.
Yo ya cumplí con decirlo, amén. Amén. Si no quiere venir, ya no es su problema. El Señor ya la invitó a través de usted. Si no quieren venir, no vengan. Pero nosotros ni siquiera vamos a invitar. Ni siquiera nos preocupamos de eso. Aleluya. Entonces necesitamos un cambio. 2026 es un tiempo de cambio. 2026 a decir, yo me comprometo a llevar un alma. Yo voy a llenar el redil ese. Yo voy a ayudar a llenar el redil. Voy a traer ovejas. Voy a invitar. Aleluya. Para que otras ovejitas que están flaquitas por allá afuera también vengan a comer acá. No voy a engordar yo nomás. Ven, aquí también hay pasto. Ven, aquí también hay pan. Aleluya. Aquí también tú puedes beber y saciar tu sed. Aleluya. Necesitamos cambiar, hermano, nuestra forma de pensar. Necesitamos actuar distinto para que este 2026 sea lleno de gloria. Recuerde que el 2026, 6, tiempo de hombre, y viene 2027, tiempo de Dios. No se le olvide, 7, tiempo de Dios, número perfecto. Van a pasar muchas cosas a través del hombre este año, pero viene el tiempo de Dios, 2027. Y 2008, consumación de todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Y si estamos muertos o estamos durmiendo, no vamos a percibir el mover de Dios que quiere para el mundo. Aleluya. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar atentos. Necesitamos que las voces que nosotros escuchamos desaparezcan y que sea solamente la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Aleluya. De lo contrario, hermano, las voces te van a consumir. Hay voz del templo, voz de la ciudad, voz de Jehová. ¿Qué significa esto? Que hay voz del templo, el yo. Yo creo, yo pienso, yo sé, yo. Es voz del templo. Voz de la ciudad, no es que hagan esto, que ustedes aquí, que tienen que ir para allá, que voz de la ciudad. Pero hay una voz, que es la que nosotros tenemos que escuchar, la voz de Jehová. Esa no se equivoca, esa no pasa por alto. Esa dice las cosas como son y dice cuál es la dirección correcta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No se equivoquen, no busquen otro diseño, yo soy. Y dos cosas más importantes, yo soy la verdad. En la voz del templo no hay verdad. En la voz de la ciudad no hay verdad. En la voz de Cristo sí hay verdad. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Porque si nosotros, escúchenme bien, si nosotros tenemos el diseño de Dios y tenemos la verdad de Dios, tenemos vida eterna. De un aplauso fuerte. No puede ser de otra manera. Es el complemento perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El complemento perfecto. Que algunos quieren destruirlo, no lo van a lograr. Que algunos quieren dejar a alguno a un lado, al otro apartarlo, no lo van a lograr. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, no existe, no está. Búsquela y no va a aparecer. Pero la Biblia dice que hay Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Póngase de pie.